Me dedico a la poesía y a la literatura porque, como casi todo el mundo, empecé entusiasmándome con los textos, ¿no? Es decir, que uno para ser escritor tiene que ser lector antes o tiene que ser una persona a la que le guste mucho la vida, ¿no? Y en mi caso era por las lecturas que de adolescente me llegaron, a través de las clases, de compañeros que me incitaban y sobre todo de la música también. Me gustaba mucho la música adolescente, era muy fan de algunos músicos y a partir de ahí pues fue investigando qué leían esas personas a las que yo admiraba. Y fue una forma azarosa de intuición como fui pues llegando a lecturas que al final me acabaron pues empujando a la escritura, ¿no? Yo creo que el impulso que uno tiene siempre viene de fuera, ¿no? Y es el equilibrio entre lo que viene de fuera y lo que uno siente dentro, ¿no? Yo creo que eso es lo que empuja al proceso de escritura, ¿no? Tanto los estímulos exteriores como las necesidades interiores que cada uno tiene, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta que la inspiración más rotunda que tengo es las cosas que me rodean, ¿no? Los milagros cercanos que nos ocurren. Cada vez la poesía se alimenta más de lo cotidiano y de lo ordinario y menos de lo extraordinario, ¿no? Pero también está ese pulso entre el más acá y el más allá, ¿no? Creo que la poesía vive en el lado de lo visible, en lo que nos rodea, pero también depende del lado invisible, ¿no? Me gusta mucho lo que decía un poeta, Rafael Guillén, que decía: yo creo en la otra mitad de lo visible. Casi toda la poesía para mí depende de esa parte inefable, de lo no dicho, de lo no visible, de lo que está todavía por descubrir, pero para llegar a ese camino casi siempre llegamos por el lado más cercano, más cotidiano y más bueno, pues, honesto de nosotros mismos, ¿no? Me gusta mucho entender que la poesía es un camino que está lejano, pero que los atajos que tenemos dependen de nuestro entorno, ¿no? Mis referentes son las personas que me rodean, las personas con las que me relaciono, ¿no? Siempre que hablamos de referentes citamos a grandes nombres de la literatura o del arte, pero realmente los referentes casi siempre cercanos que tenemos son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, son las personas al final que nos van, digamos, moldeando nuestra voz y lo que queremos decir, ¿no? Los referentes universales nos ayudan a proyectarla, pero lo que nos dan el gaznate son siempre las personas que nos rodean y que están en nuestro entorno más cercano, y esos son los que al final son una inspiración, ¿no? Los problemas de los demás y las alegrías ajenas. Bendecidos. Y de pronto del suelo se han alzado los tomates como una pasarela de luces rojas con las que se inaugura el verano. El animal en celo. Alguien encala la casa. De repente un exceso de vida se ha impuesto en nuestra rutina. Podemos saltar al vacío o amar sin cautela, desaparecer hasta que no podamos más. Pero solo salimos a la puerta y nos sentamos al fresco. Quiero decírtelo de la forma más sencilla, sin laberintos. Estamos bendecidos. Ya nada va a poder con nosotros. A lo largo de estos años lo que tengo claro es que la experiencia es un concepto que realmente no aterriza en la realidad. Es decir, a la hora de escribir siempre piensas que es el primer poema, siempre tiene la misma incertidumbre, los mismos miedos, la misma inseguridad. Y creo que de eso se nutre también la poesía, porque me gusta lo que decía un teólogo, Horkheimer, se llamaba, que el fundamentalista es el hombre, decía él, de la cosa segura, ¿no? El fundamentalista es el que no duda. La poesía es lo más alejado del fundamentalismo, por lo tanto entiendo que la poesía nace de esa incertidumbre, de esa duda para evitar los fundamentalismos, ¿no? De esa seguridad del fundamentalista, que no se cuestiona nada, que simplemente obedece a lo que le llega, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo claro en estos años de trayectoria es que la incertidumbre es cada vez mayor, que la inseguridad se mantiene y que sí me quiero reconocer en ese chaval que escribe poemas porque no quiero perder la inocencia a la hora de escribir, ¿no? El run literario a veces te desorienta, te lleva por caminos que están muy alejados de la verdad de esto, que es manifestarte y crear una comunicación que tenga un receptor y bueno, tú a partir de ahí encontrar tu propio amparo con eso que proyectas y que eso quizá llegue a otra persona que le sirva eso que tú estás escribiendo, ¿no? Esa inocencia
de la que depende la poesía, hay que trabajarla diariamente, entiendo la inocencia en un trabajo diario y me gustaría no perderla y pensar en que este poema va a formar parte de un libro, que si este texto tiene un alcance para este premio, es decir, todo eso que rodea la poesía es lo que nos anula como personas, como poetas y hace que nuestra carrera vaya por caminos que no tienen nada que ver con la realidad, que es la verdad de uno mismo, ¿no? Y en esa verdad creo que la inseguridad en una medida digamos que no paralice y la incertidumbre es muy importante y creo que eso se ha mantenido todos estos años, ¿no? Es decir, como escribir cada libro sin una hoja de ruta, sino como si fuera el primer libro que estás afrontando, ¿no? Eso me parece fundamental. He pensado mucho en por qué la gente se ha alejado de la poesía y creo que el problema ha sido los propios poetas, ¿no? Porque cuando la gente se aleja de algo es porque eso no les llega como tiene que llegarles y creo que hay una época en la que la poesía, los poetas han entendido la poesía como algo elevado, como algo limitado, como algo intelectual y me gusta la frase de que el intelectual es el que trata a los demás como intelectuales, ¿no? No es el que se separa de los demás, sino el que trata a los demás como con la misma... El ser distinguido no se diferencia de los demás, sino que se acerca a los demás. Y los poetas han tenido la distinción como lejanía del mundo. Y eso se resolvió en unos años y la poesía volvió a ser accesible, volvió a ser cercana, volvió a hablar de los problemas de la gente. Y creo que ese problema, que como tú dices, se ha manifestado también porque la educación en secundaria no le ha dedicado el espacio suficiente a la poesía, no se ha enseñado bien la poesía en los institutos, es un problema que se está corrigiendo y se está subsanando últimamente. Y creo que la poesía que se está haciendo desde hace unos años ahora, creo que no tiene esa necesidad de mostrar nada, sino de mostrar lo que concierne, lo que preocupa. Y creo que hay una rehabilitación, hay una reconciliación entre el mensaje de los poetas y la ciudadanía y la gente a pie. Pero es verdad que eso estuvo un tiempo roto y por eso creo que los lectores huyeron detrás de un saltimbanqui, ¿no? Que no sabía muy bien lo que era. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 3. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. Pues este proyecto del diario de rodaje de la película Segundo Premio nació porque el que iba a ser su director, Jonás Trueba, estuvimos hablando, yo le comenté mi gusto, mi entusiasmo por este tipo de libros de diario de rodaje, esos diarios que acompañaban a las películas. En ese momento yo trabajaba en República Checa, en un sitio hostil y frío, y me parecía que esta posibilidad de vivir en Granada, de acompañar a un amigo en un rodaje de una película, era una puerta de esperanza que me llenaba de alegría. Finalmente Jonás no estuvo en el proyecto, entró Isaki Lacuesta y acompañé al equipo de Isaki en esa película, en ese trabajo durante esos meses y ha sido un proceso muy sanador y muy estimulante para mí ver cómo se hace una película en una ciudad como Granada sobre un grupo legendario como son los planetas y hacer un libro totalmente alejado a la vez de todo eso, es decir, es un libro muy dispar que no tiene que ver estrictamente con la película ni estrictamente con el grupo, pero que digamos que está en ese escenario. Pero como te decía, es un libro dispar y a la vez radicalmente unitario. Es un libro que tiene pues, notas personales, recetas, guía turística. Es un libro muy desordenado, pero a la vez creo que funciona incluso como novela y que tiene un sentido, un alcance que va más allá, como te digo, de la propia película y del propio grupo. Es un diario de rodaje íntimo y personal y lo he querido hacer de esa manera, ¿no? Los diarios nacen siempre de una perspectiva, digamos, de la muerte, no de la vida. Es el día el que te dicta lo que estás escribiendo, no eres tú tanto. Entonces lo que hice es abandonarme a que el día, la tarde y la noche meditasen lo que iba sucediendo en esos días sin yo poner demasiada censura ni ninguna traba a todo eso. Yo creo que la rigidez de los géneros literarios cada vez tiene menos sentido, ¿no? Una vez empieza a escribir una historia no eligiendo tanto el género, sino que es el propio género literario el que se acaba imponiendo, ¿no? Hay historias que necesitan ser contadas desde la crónica periodística, desde un poema o desde un artículo, o desde una novela, una obra de teatro, ¿no? Para mí lo he entendido así. No he sido yo tanto el que ha elegido el género, la manera en que contar una historia, sino que ha sido la propia historia la que ha demandado una forma de transmitirse, ¿no? Y la novela, y creo que es muy lógico que haya una transición entre poesía, teatro, novela. Lo que me parecería extraño es pasar de la poesía a formar un grupo terrorista, ¿no? Eso sí me parecería mucho más llamativo, pero pasar de la poesía a escribir una novela es una transición normal porque creo que la poesía es un oficio de juventud realmente que se mantiene en el tiempo y la narrativa requiere otro trabajo funcionarial. La principal diferencia para mí entre poesía y narrativa en ese sentido es que la poesía está orientada al futuro, se atreve con la promesa y la narrativa narra, cuenta algo que ya ha pasado, mira hacia atrás, ¿no? Y me encuentro muy cómodo escribiendo novela y voy a seguir escribiendo novela. No he dicho nada importante en la poesía, pero sí he dicho algo fundamental para mí, es decir, creo que lo fundamental
de alguna manera que yo podía aportar está dicho. Voy a seguir escribiendo poemas, pero de repente pues me siento más cómodo en la narrativa y sobre todo en ese trabajo funcional del día a día de la narrativa. La poesía viene hacia ti, no puedes buscarla tú, la narrativa la puedes buscar y bueno, me siento en esa esclavitud del día a día de la escritura, me siento cómodo. Para mí la literatura es una parte pequeña de mi vida, por lo tanto entiendo que como todo lo pequeño que forma parte de algo en un continente más grande desaparecerá y dejaré de escribir, porque disfruto mucho escribiendo, pero no quiero hacerlo por inercia, es decir, solo quiero escribir y quiero que mis libros, que son pocos, y eso se puede vislumbrar, ¿no? Es decir, que son libros escritos con urgencia, con la entraña y porque tengo algo imperiosamente propio que contar y que tengo que expresarlo, ¿no? Es un acto de comunicación y creo que eso no se mantendrá. Y aunque aparezcamos en programas como este y nos ve gente y tal, la proyección, lo que uno piensa siempre es desaparecer, no en aparecer tanto. Es decir, desaparecer no del mundo, sino no estar visible, ¿no? Vivir en la sombra. Los santos habitan en las sombras y las sombras son los más estimulantes que los focos. Por lo tanto, para mí me ha traído muchas alegrías, pero hay compañeros y compañeras que dicen que la literatura, si no escriben todos los días, se sienten mal. Yo puedo pasar meses y meses y meses sin escribir y estoy perfectamente. Hay otras necesidades que sí que tengo que atender diariamente, pero esta de escribir no es una necesidad para mí. Por lo tanto, entiendo que desaparecerá, no se mantendrá constante y no me supondrá ningún trauma dejar de escribir.